Buenos días. Hoy en Zona Franca tendremos un importante debate acerca de los incrementos en el salario mínimo y sus implicaciones para la economía colombiana. Para ello, tenemos a María Paula Lagos, directora de FEDesarrollo. Buenos días, para mí es todo un placer estar con ustedes y poder plantear esta situación sobre el mercado laboral en Colombia. También agradecer a todo el equipo que está detrás de esto y brindarme la oportunidad. Para comenzar, creo que es importante tener en cuenta que el aumento en el salario mínimo destruiría los empleos formales en el país, puesto que por parte de las empresas y demás entidades, esta acción figura rigideces salariales para estas mismas. Partiendo del punto en que la economía colombiana no es tan grande y tampoco se puede decir que es una de las más productivas en todo el mundo, fijar costos salariales altos desincentiva directamente la contratación de los trabajadores, especialmente cuando los beneficios de las empresas se ven altamente afectados. Partiendo de la premisa esencial de que el salario mínimo es un salario superior al pagado dentro del mercado laboral. Esta regulación de precio mínimo dentro del mercado laboral distorsiona ampliamente sus dinámicas de asignación de recursos en la sociedad. Ahora bien, hay que observar cómo al fijar altos costos salariales dentro del mercado laboral existe una sobreoferta de trabajo y de igual manera la demanda de este mismo disminuye, lo cual se traduce en la reducción de la contratación a los trabajadores, como lo dije anteriormente, dejando por fuera a estas personas del mercado laboral y desincentivando la creación de nuevos empleos con las implicaciones que esto genera, tal y como es la pérdida de los ingresos para los trabajadores y mal uso del capital humano para la economía en su totalidad. De acuerdo con Luis Arango, coordinador de la revista de Ensayos sobre Política Económica del Banco de la República, un incremento del 1% del salario mínimo real en Colombia reduce en 1% el empleo, dejando que se pierdan alrededor de 46.000 empleos formales al año, debido a los incrementos del salario mínimo. Esta destrucción y desincentivo de la creación de empleo genera pérdidas irrecuperables de eficiencia dadas las distorsiones del salario mínimo. A pesar de que los ocupados que mantienen sus empleos se ven afectados positivamente por el salario mínimo, los hogares más vulnerables son quienes se ven afectados en la reducción de su ingreso y por lo que contribuye a aumentos y en la pobreza, tal y como nos cuenta un informe del Banco de la República. Ahora vamos con Antonio, economista de la Universidad de los Andes. Hola, mi nombre es Antonio Fernández, soy miembro de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y respecto al debate que se está presentando sobre si se debe o no incrementar el salario mínimo en Colombia, vengo a presentar un argumento acerca de los efectos que tiene el índice de Cates en el salario mínimo. El índice de Cates es un cociente entre el salario mínimo legal de un país y el salario medio de ese país. Entonces, para el caso colombiano, se ha demostrado que los aumentos en el salario mínimo por encima del índice de Cates generan desigualdad en la distribución de los ingresos, sobre todo en el decil más bajo de la distribución de ingresos en Colombia. Es decir, que se ha encontrado una relación directa entre los aumentos del salario mínimo por encima de este índice y deterioros en la distribución de la riqueza en Colombia, por lo que subir el salario mínimo por encima de este índice genera efectos adversos y no deseados, sobre todo porque afecta a la parte de la población más vulnerable. Y por último, nos hablará David Flores, delegado de la Superintendencia Financiera. Mi nombre es David Alejandro Flores Solano y soy un representante de la Superintendencia Financiera y experto en empleabilidad y formalidad de esta entidad. Para el tercer argumento, lo que planteamos es que realmente el salario mínimo no es un ingreso mínimo, sino un ingreso medio en el país, y que la mayoría de gente no tiene ni siquiera acceso a este ingreso medio. Como lo retrata el diario La República, más del 70% de la población en el país no llega a tener un ingreso como el de salario mínimo. Bueno, esto para el año 2021, pero realmente no ha cambiado sustancialmente esta cifra. De modo que aumentar el salario mínimo lo que realmente hace es que sea una política exclusiva para aquellos que están en el 30% que gozan de un estatus formal. Y aún si hay personas que podrían decirse que están en una relación de subordinación, es decir, una relación de empleo formal, porque hay remuneración, porque hay subordinación y una prestación de un servicio o labor,
ir a la justicia y tratar de que le declaren de que efectivamente hay una relación laboral de hecho es tremendamente difícil. Así que, en conclusión, subir el salario mínimo sería una política que directamente nada más afectaría a un 30% que ya goza de al menos un ingreso cercano al salario mínimo. De modo que no afectaría los índices de pobreza de la gente que realmente consideramos que está en pobreza porque no tiene ni siquiera el mínimo, y tampoco afectaría positivamente la movilidad social en el país. Y ya para terminar y concluir, durante este video y toda la argumentación lo que hemos llegado a concluir es que efectivamente incrementar el salario mínimo no es una política idónea ni eficiente para poder mejorar los niveles de vida y desarrollo del país. No baja los niveles de pobreza y es más, podría poner en peligro la empleabilidad, los índices de empleo, el acceso a la formalidad y excluye aún más, perpetúa la situación de informalidad de la mayoría del país y así también colaborando a que esta situación se mantenga. Es decir, subir el salario mínimo puede hacer todo lo contrario que cambiar las cosas, sino empeorarlas. Muchas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Estos fueron algunos argumentos y conclusiones en contra de los aumentos en el salario mínimo en Colombia. Que tengan un feliz resto de día.